Muy bien, en la clase pasada hablábamos de lo que era la legislación turística y hotelera. Recuerda, vimos que la legislación turística y hotelera es el conjunto de leyes aplicables en el campo del turismo o en materia del turismo. En Guatemala existen las leyes y reglamentos del INGUAT. Recordemos, el INGUAT es la institución encargada de promover el turismo a nivel nacional como también a nivel internacional. Dentro del INGUAT pues se ha establecido estos 11 reglamentos con el fin de regir la actividad en el campo del turismo. ¿Y a quiénes rige? Rige a todas las personas que estamos dentro de la actividad del turismo, como también a los turistas, a las empresas que ofrecen productos y servicios. Ahora bien, dentro de esos 11 reglamentos que vamos a encontrar dentro de la ley orgánica del INGUAT, adicional también vamos a poder hablar de la ley de áreas protegidas y la ley para la protección del patrimonio natural y cultural, así como también la ley protectora de la antigua Guatemala. Estas leyes, recuerden, son leyes vigentes en el país que rigen directamente a la actividad turística y hotelera. Esto estuvimos viendo en la clase pasada. Hablábamos que en cuanto, recuerde, la legislación está clasificada en 3 ámbitos, en base al contenido, y si hablamos de las leyes del turismo, la legislación turística es particular o especial. ¿Por qué? Porque va a regir específicamente a las empresas y personas que se desarrollan en materia del turismo. No es general porque no va para todo el país y a todos los ciudadanos guatemaltecos, sino solo a las empresas y actividades o personas que están dentro del campo del turismo. El segundo ámbito de la legislación o cómo ésta se divide es en relación al ámbito espacial, es decir, al territorio. Hay leyes que son a nivel mundial, a nivel universal, y hay leyes que solo son aplicables en un país o en una nación. Pues la legislación turística y hotelera, que son las 13 que hemos visto en la clase anterior, solo rige a Guatemala. Por lo tanto, es una legislación nacional. Las leyes que están activas en el campo del turismo en nuestro país solo son para Guatemala, no aplican, qué sé yo, para El Salvador, para México, para Canadá, para España, definitivamente no. Son nacionales porque solo son para Guatemala. ¿Estamos? En este ámbito hay 2 clasificaciones, la nacional y la universal. Dije que una ley es universal cuando es aplicable a toda la humanidad, a todo el país, a todo el mundo, pero en este caso, esta ley o estas 13 leyes que habíamos visto en la clase anterior solo van a regir la materia del turismo o el campo del turismo, ¿sí? Ahora bien, hay una tercera clasificación y dice, la legislación turística y hotelera, en relación al ámbito temporal, es decir, al tiempo. Hay leyes que en el pasado funcionaron muy bien, pero recuerde que día con día, pues la población o la humanidad se va actualizando, va interactuando con nuevos recursos en su entorno, ¿verdad? Entonces hay una necesidad de cambio. Por lo tanto, la legislación también ha ido cambiando. Leyes que anteriormente funcionaron hoy en día ya no están activas. Entonces, la legislación en base al ámbito temporal puede ser histórica, o sea, del pasado, y vigente, es decir, que está puesta en práctica hoy en día. Y en el caso de esas 13 leyes que veíamos anteriormente, son leyes vigentes porque están rigiendo a la ciudadanía guatemalteca en materia del turismo hoy en día. ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? Están tímidos el día de hoy. Es una pregunta. Sí, diga. Para el título sería entonces el desarrollo turístico, ¿verdad? Para el ¿Perdón? título. El día de hoy, Para el título. muy bien, así es. El día de hoy empezamos a trabajar con el tema del desarrollo turístico y la legislación. ¿Por qué hice un breve contexto respecto al tema o al contenido? Porque el tema de hoy es el desarrollo turístico y la legislación, es decir, vamos a ver más adelante en qué infiere el término desarrollo o en qué se enfoca el desarrollo. Pero el desarrollo, para que se comprenda, pues es un fenómeno de crecimiento. Ese fenómeno de crecimiento dentro del ámbito del turismo tiene que estar dado a través de las leyes. Ustedes saben que hay una diversidad de recursos natural, cultural, es muy variado.
y se ve la necesidad de implementar leyes para que este recurso pueda ser cuidado, para que este recurso no solamente sea explotado, sino más bien sea conservado y que pueda servir como un generador económico, no solo hoy en día, sino también en un futuro a las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este tema? El desarrollo turístico y la legislación. Entonces, para comprender qué es el desarrollo turístico y la legislación, vamos a entender tres términos el día de hoy. En primer lugar, ¿qué es el turismo? ¿Qué es la hotelería y qué es el desarrollo? Porque el tema es el desarrollo turístico y la legislación. En primer lugar, entonces, el turismo. Dice, etimológicamente la palabra turismo se deriva de las voces tur y turn, proviene del latín del sustantivo tornus o del verbo tomarse, que expresa la idea de girar, viajar en forma circular. Con la innovación de los medios de comunicación, vías terrestres y el transporte a finales del siglo XIX, se empezó a considerar al turismo como una actividad definida, la cual nació en Inglaterra con Thomas Cook, a quien se le reconoce como el padre del turismo. En la actualidad, el turismo se considera como la ciencia que estudia el fenómeno de desplazamiento humano de personas visitantes nacionales y extranjeras con fines de recreo, vacaciones, estudios y formación, quienes demandan atención y servicios generando elementos satisfactores que inciden en el desarrollo de la localidad, región o país. Entonces, el turismo, en primer lugar, es un fenómeno o es una actividad que se realiza en colectividad, es decir, la sociedad en conjunto, al momento de desplazarse de un lugar a otro, con el objetivo de conocer, con el objetivo de disfrutar, con el objetivo de indagar respecto a la comunidad, a las costumbres, a las tradiciones, a la gastronomía, a la forma de vida, a hacer un goce del atractivo natural que posee el lugar. Ese fenómeno de visita y de desplazamiento se le conoce como turismo. Aquí vemos el nombre de un personaje llamado Thomas Cook. ¿Quién es Thomas Cook y qué hizo Thomas Cook? Inicialmente, el turismo no surge como hoy en día nosotros lo conocemos. Thomas Cook pensó que era bueno al él darse cuenta que la gente se desplazaba de un lugar a otro. Thomas Cook pensó que era bueno crear un medio por el cual la gente se trasladara, ya que los viajes anteriormente eran a pie o eran a través de animales. Entonces él empleó, y dice, según la historia, dice que Thomas Cook creó el primer tren y esto fue en Inglaterra, y en ese tren de viaje Thomas Cook lo hizo con el fin de que las personas se desplazaran por fines de estudio, fines de negocios, pero no específicamente por turismo, solo que el significado del término tour o turismo viene del término turn, que significa ir o viajar en torno de. Entonces de ahí se emplea el término turismo hoy en día como ese fenómeno de desplazamiento humano, es decir, la actividad que realizan las personas y van de un lugar a otro para satisfacer diversos deseos. ¿Qué deseos? Placer en su tiempo de ocio, conocer, disfrutar, estudiar un poquito respecto a la historia, a la cultura, a la arquitectura, a la gastronomía, a los idiomas, a los trajes. Y de ahí viene el origen del término turismo. Entonces, caigamos a un concepto. Turismo es desplazarse de un lugar a otro con diversos fines. Eso es turismo. Ahora vayamos al siguiente término. El siguiente término del cual nos habla nuestro material es de la hotelería. ¿Qué es la hotelería? Dice, hotelería es la actividad económica que se ocupa de proporcionar a huéspedes o viajeros alojamiento, alimentación y otros servicios conexos mediante pago. Eso es la hotelería. Entonces dice, la hotelería es una actividad económica que se ocupa de proporcionar al huésped alojamiento y alimentación. En Guatemala, la hotelería también está regida a través de las leyes. En Guatemala, la ley dice para los establecimientos de hospedaje, en el reglamento para establecimientos de hospedaje, que es el número 5, visto en la clase pasada, establece cuál debe ser ese grupo y categoría de establecimientos de hospedaje. En Guatemala pueden funcionar, en cuanto a grupos, pueden funcionar hoteles, moteles o autohoteles, pensiones y hospedajes. Esos son los grupos que pueden funcionar.
Aunque la ley hace una salvedad de que también va a existir otra clasificación, pero que le compete al INGUAT autorizarla o no. Un paréntesis, Beverly Aragón. Diga, Beverly. ¿Y será que podrían los compañeros apagar su audio? Es que casi no se escucha bien. Muy bien, Beverly. Por favor, jóvenes, yo ya he pedido esto anteriormente y he hecho la observación. Esto crea mucha interferencia. Además de crear interferencia, también es un distractor que tenemos. Por favor, les suplico, apaguen su micrófono. Si alguien tiene alguna duda, en el borde superior aparece la opción de levantar la mano y yo con mucho gusto le voy a ceder el tiempo, por favor. Si algo no está quedando claro, yo se lo puedo volver a explicar, pero por favor, apaguemos nuestro micrófono mientras no tengamos ninguna duda o sugerencia. Muy bien, gracias. Continuamos entonces con la clase. La hotelería, les decía, la hotelería dice que es la actividad económica que se encarga de proporcionar alojamiento y alimentación. En Guatemala, la hotelería, vuelvo y repito, en cuanto al grupo, son 4. Repito, hoteles, moteles o autohoteles, pensiones y hospedajes. Esto lo dice la ley, no lo digo yo, lo dice la ley. Eso es en cuanto al grupo. Ahora nos vamos a ir a la categoría, es decir, los niveles o la calidad de estas 4 clasificaciones. Si hablamos de hoteles, la categoría para los hoteles es 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas. Grupo hoteles. La categoría es de 1 a 5 estrellas. Moteles o autohoteles, la categoría es 1, 2 y 3 estrellas. Repito, moteles y autohoteles, categoría 1, 2 y 3 estrellas. Grupo pensiones, la categoría es A, B y C. Nuevamente, grupo pensiones, categoría A, B y C. Y por último tenemos grupo hospedajes, categoría A, B y C. Entonces, la ley en el reglamento para establecimientos de hospedaje establece el sistema y el funcionamiento de la hotelería, es decir, los hoteles, independientemente de su grupo y categoría, que ofrezcan alojamiento y alimentación. Pero ahora vamos a ir a los servicios. Dice la ley que ofrecen alojamiento y alimentación, pero la ley nos dice lo siguiente: en el grupo hoteles, independientemente de la categoría, ofrecen alojamiento y alimentación. En el grupo moteles, independientemente de la categoría, ofrecen alojamiento y alimentación. En el grupo pensiones, independientemente ABC, ofrecen alojamiento y alimentación. Pero en el grupo hospedaje, ya sea A, B o C, solamente van a ofrecer alojamiento, es decir, un lugar donde dormir. ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? Está claro, Miss. Está claro, Miss. Muy bien, entonces les decía, en cuanto al grupo, entonces todo va a depender de hotel, motel o autohotel, pensión y hospedaje, categorías ya las vimos, y los servicios que ofrezcan estos. La ley establece en un apartado, en el apartado siguiente a la categorización, dice que, por ejemplo, en Guatemala hay bungalows, hay apartamentos, hay chalet, como otra clasificación de hoteles. Sí pueden existir, pero el INGUAT irá al lugar, evaluará las condiciones de este y entonces autorizará el funcionamiento como establecimiento de hospedaje. ¿Estamos claros ahí? Claro, o sea, no solo estoy diciendo que en Guatemala hayan hoteles, moteles o autoteles, pensiones y hospedajes. No, hay otra clasificación, pero la ley va a establecer si los autoriza o no los autoriza en que funcionen en nuestro país. Muy bien, entonces la hotelería van a ser todas aquellas empresas que ofrezcan servicio de alojamiento y alimentación. Turista es la persona nacional o extranjera residente que se traslada de un lugar a otro de la República con fines de recreo, deporte, salud, estudios, vacaciones, religión, negocios, reuniones específicas, o el extranjero que con los mismos fines ingrese a el país. Entonces,
Vamos a ver estos términos, ya lo vimos, el término turista no me voy a quedar tanto acá porque este ya lo estudiamos anteriormente, ¿verdad? Ya vimos que es un turista. Y dijimos que es aquella persona que se desplaza de un lugar a otro. Por el turista se da el fenómeno del turismo, ¿verdad? Entonces, el turista es la persona que se desplaza de un lugar a otro. Las intenciones son variadas, son múltiples. Este viaja por recreo, por placer, por conocer la cultura, la gastronomía, el paisaje, simplemente por descansar. O sea, el turista va a viajar independientemente por lo que él desee. Ahora bien, ya conocimos qué es el turista, qué es la hotelería y qué es el turismo. Entonces, ¿cómo se logra el desarrollo turístico hotelero y la legislación? Es decir, el desarrollo es una actividad de hacer crecer. La ley establece, la Constitución Política de la República establece que es obligación del Estado invertir en aquellas actividades que generen economía al país. El turismo es una de las actividades que genera economía. Entonces, el desarrollo es un fenómeno de crecimiento, pero ese crecimiento no solo debe ser para las autoridades de alto mando, sino también para la población en conjunto. Entonces, ese desarrollo turístico y la legislación, es decir, cómo hacer crecer el turismo, cómo hacer crecer la hotelería, pero apegado a las leyes que están puestas en práctica en nuestro país. Yo creo que el primer punto sería dar a conocer las leyes. Y yo sé que en Guatemala muchas personas ejercemos el turismo, pero son más las personas que desconocen de las leyes vigentes en materia del turismo. Es muy rara la persona que sepa que existen las leyes del INGUAT y que se deben aplicar en materia del turismo, ¿verdad? Son muy escasas, es muy escaso este tipo de conocimiento. Yo creo que la primera forma de lograr un desarrollo turístico en el país es hacer saber a la población que hay leyes y que éstas se deben respetar. Vemos que hay gente haciendo uso del recurso turístico, explotándolo de gran manera, pero causando daños a ese recurso. Y es muy importante que entonces a través de ese desarrollo o ese incremento y crecimiento, la ley pueda estar presente. Dice, es innegable que el desarrollo o fenómeno de la actividad turística y hotelera es parte integral del desarrollo nacional, debido a que sus efectos contribuyen en mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos en el campo económico, social y político. Si bien es cierto, el turismo genera un impacto positivo, pero también el turismo genera un impacto negativo. Por ejemplo, yo creo que usted eso no lo ignora. Ahorita con el tema de la pandemia y que nos tuvieron en casa durante muchos meses, yo no sé si ustedes pudieron ver en las noticias esos paisajes tan limpios y puros que se veían, la naturaleza, las aguas sin contaminación, sin basura, no se habló de tala de árboles, de quema de bosques, no se habló de caza y de animales en peligro de extinción, puesto que la naturaleza empezó a tomar su lugar. Y como no habían pobladores, no había gente haciendo uso del recurso, paisajes hermosos. Hace un par de días yo veía en las noticias y aparecía una noticia de las playas en Guatemala, el antes, durante la pandemia y después de que se permitió el poderse movilizar de un departamento a otro. Las playas se miraban limpias, bellas, sin contaminación. Hace un par de días, cabal en el mes de noviembre, diciembre, que la población empezó a salir, esas playas quedaron sucias, una contaminación bárbara, basura, desechos, y la gente no es consciente de lo que está dañando y es nuestro recurso. En primer lugar, es un recurso natural hidrográfico. Si dañamos nosotros nuestros ríos, nuestros lagos, nuestro océano, los más afectados somos nosotros como población porque quedaremos sin recurso. Si talamos nuestros bosques y quemamos nuestros bosques, nosotros mismos nos estamos dañando porque quedamos sin oxígeno. Entonces, es importante que hayan leyes que rijan la actividad del turismo, que se implementen para que la población entonces pueda entender, pueda cuidar y pueda estar enfocada en la preservación y conservación del patrimonio natural y cultural. Entonces, aquí habla de eso, ¿verdad? Que el desarrollo, el turismo, el impacto que va a tener el turismo, claro, es positivo, porque les comento, al momento de que hay turismo, yo no sé si también ustedes pudieron notar eso y se dieron cuenta a través de las noticias, con la pandemia se tuvieron que cerrar muchos restaurantes, se cerraron muchos hoteles y las personas no viajaron por el tema de placer. Al momento de cerrar hoteles, restaurantes y empresas que ofrecían productos turísticos, se vino así de pique la economía de muchos guatemaltecos. Muchos se quedaron sin empleo. Entonces, el aspecto positivo del turismo es que a mayor demanda
de turistas, mayor es el crecimiento económico y por ende el generador de empleos. Hay un aspecto muy positivo en el ámbito económico. Lo negativo yo se lo pongo desde este punto de vista, la contaminación, el mal uso de los recursos y la alteración al recurso natural que se posee. Guatemala es muy rico, Guatemala tiene volcanes, tiene montañas, hay ríos, hay cenotes, lagunas, riachuelos, lagos, océano, volcanes, ya se los dije, ¿verdad? Hay la producción agrícola que posee Guatemala, ese paisaje natural y el paisaje cultural como lo es su gente, sus costumbres, tradiciones, su gastronomía, su folclore, las artesanías, ese colorido de idiomas. Guatemala es muy rico en cuanto a su cultura. Lo triste y lamentable es que la misma población no es consciente que al momento de hacer un mal uso del recurso, lo único que estamos haciendo es dañando no solo nuestro entorno natural, sino también nuestra identidad e integridad como guatemaltecos. Es muy importante entonces velar por la preservación y conservación del paisaje natural y del paisaje cultural. ¿Cómo se logrará? Con la implementación de leyes. Sigamos con nuestra lectura. Dice: en Guatemala en los últimos años el turismo ha alcanzado singular importancia, pese a la violencia, la inseguridad e inestabilidad política que se ha vivido en el país. Datos recientes demuestran que la actividad turística y hotelera ocupa el primer lugar en la generación de divisas, habiendo superado a los principales productos de exportación tales como el café, el azúcar, el banano y el cardamomo. Es por ello que el Estado, a través de sus instituciones y la iniciativa privada, debe centrar su atención en impulsar esta actividad económica, puesto que constituye un medio de superación, de los pueblos y de una de las principales fuentes de intercambio comercial, social y cultural. Es decir, la actividad del turismo genera muchos ingresos, genera muchas ganancias. Ahí utiliza un término que es las divisas. Mire, pues cuando la moneda extranjera ingresa al país, el cambio de moneda en Guatemala, al hacer ese cambio hay una gran ganancia. Por ejemplo, un dólar estadounidense al ingresar a Guatemala, un dólar representa 7.30 quetzales. En Guatemala un quetzal es un quetzal y si llevamos el quetzal a Estados Unidos es muy bajo, la moneda está muy baja. Entonces, al traer el dólar o una moneda extranjera al país, ese cambio, esa representación económica es a lo que se le llama divisas. Es una de las principales ventajas que tiene Guatemala país, pero dice que le compete al Estado y a las instituciones privadas fomentar un desarrollo turístico, incentivar ese crecimiento o ese desarrollo, pero velando por la preservación y conservación, ya que Guatemala tiene mucho que ofrecer. Yo no sé si ustedes pudieron ver en la siguiente clase, lo vamos a ver, la propuesta del presidente Alejandro Yamatei. En su política del gobierno, él hablaba del tren rápido y una de las principales actividades que él pretende, pues aún no ha terminado su gobierno, que él pretende fomentar es la práctica del turismo en nuestro país. Y dentro de su política de gobierno, él hablaba del famoso tren rápido. ¿Ustedes vieron esa política? ¿Sí? En la siguiente clase les voy a poner el video ahí para que ustedes lo puedan apreciar, porque dice que le compete al Estado y a la entidad privada velar por aquellas áreas de desarrollo, fomentar e invertir en el desarrollo del país. El Estado en la política de gobierno actual dice que creará un tren rápido, el cual beneficiará y aperturará nuevas puertas a conocer el atractivo turístico y el fomento al turismo, que hay en nuestro país. Claro, el Estado tiene una política, que se vaya a la realidad, ese es otro tema, ¿verdad? Pero sí hay una política de gobierno. Habría que esperar los resultados. En la siguiente clase lo vamos a ver para que me entiendan de qué hablo. Obviamente, para lograr un ordenado y efectivo aprovechamiento de las potencialidades turísticas en Guatemala, así como a alcanzar un pleno desarrollo hotelero, se requiere la existencia de una legislación acorde a las necesidades e intereses de este sector, tomando en cuenta que las leyes son creación del ser humano para regular la conducta y sus actividades. Y aquí concluimos. Para que haya desarrollo, vamos a ver ahora el término de desarrollo, para que haya desarrollo deben haber leyes. Sin leyes, el ser humano va, explota
y mal utiliza el recurso disponible. El Estado entonces debe promover la creación de leyes en el campo o en la materia del turismo para que tanto los nacionales como extranjeros sepamos y tengamos un orden respecto al uso del recurso que vamos a estar, que tendremos a nuestro alcance. Pero esas leyes deben ser acorde a la realidad. Hay muchas leyes en Guatemala, claro, están funcionando muchas leyes en Guatemala, pero son leyes obsoletas, es decir, son leyes que no encajan en la realidad de nuestro país, son leyes que no son acorde a las necesidades de nuestro país. Entonces le compete al Estado fomentar y crear nuevas leyes para lograr el desarrollo integral de Guatemala. Y por último, entonces, veamos qué es el desarrollo. Y dice, es la acción de acrecentar y dar incremento a un fenómeno de orden físico, intelectual o moral. Para lograr un desarrollo integral y armónico, este se debe promover en forma equilibrada en los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, morales y espirituales. Es decir, para lograr el desarrollo, velemos el aspecto económico, velemos la integración de la sociedad, velemos la integración de la cultura y las manifestaciones representativas de cada pueblo, que la política, los sistemas de gobierno, las autoridades de gobierno también estén presentes, pero que no nos desviemos de nuestros valores morales y espirituales. Solo así se logrará un desarrollo integral. Entonces, la importancia de la legislación hoy en día es muy grande, puesto que a través de la legislación vamos a regir la conducta de las personas en el campo del turismo. A través de la legislación, el turista, tanto nacional como extranjero, sabrá cómo hacer uso del recurso disponible. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta respecto al tema? No, mi. Espero yo que todo esté quedando claro. Muy bien, gracias. Espero yo que todo esté quedando claro, ¿verdad? Y que usted que usted esté teniendo secuencia del contenido. Por favor, importante. Recuerde que usted tiene acceso a las guías de estudio a través de los links. Le voy a pedir, por favor, que en el transcurso de la semana, por favor, usted esté en constante lectura, para que cuando yo desglose el contenido en clase, pues usted me pueda entender y si va surgiendo alguna duda en el desarrollo, usted la pueda plantear, por favor. Nuevamente les recuerdo, tenemos ya acceso a los parciales. Si tiene algún periodo libre, usted puede ingresar a los parciales y ahí pues se estará realizando. Usted tiene acceso hasta el día de mañana a partir de las 11:59 de la noche. Así que por favor, voy a hacer algo rapidito, creo que aún me da tiempo. Así que voy a verificar aquí en el sistema, solo le voy a pedir que me regale ahí tiempecito, voy a ver si me funciona. Les recuerdo también que pronto tendrán la capacitación para el uso de la plataforma de Educar. Esto estará siendo el 20 de febrero, si no estoy mal, se le estará dando una capacitación. Entonces, por favor, a estar atentos. Quiero verificar aquí en el sistema si ya tengo yo acceso, permítanme un segundo. Y si no, pues será en la siguiente clase. Vamos a ver, entonces con esto concluimos el contenido del día de hoy. Hablamos del desarrollo turístico y la legislación, es decir, la importancia que tienen las leyes para la práctica del turismo, no solo en Guatemala, sino también en países extranjeros.